pero puede ser solo una, ¿no? Y de ahí dejar de presentarse nunca más, por lo tanto va a quedar en una crisis sintomática aislada. O sea, por ejemplo, ¿qué pasa? Tienen un paciente que hace una meningitis o una encefalitis infecciosa, ¿no? Por la misma infección, el paciente puede presentar una crisis y de ahí nunca más, después de que recibe el tratamiento, nunca más presentarse. O tener una hemorragia subaracnoidea y va a presentar irritación de la corteza por la sangre y es una crisis. Un traumatismo es una crisis, son crisis aisladas, ¿sí? Pero de igual forma tenemos que caracterizar cómo se presenta esa crisis, ¿no? Para poder determinar qué tipo es. Y de acuerdo a ello, cuando corresponda, lo vamos a clasificar en qué tipo de epilepsia es. ¿No? Ahora, entonces, crisis, ¿qué es? Es una alteración súbita y voluntaria de la percepción o de la conducta. O sea, no todo lo que es motor. A veces pensamos que crisis, sinónimo de convulsión, y ya no utilizamos el término de convulsión para hablar de crisis, ¿no? Que es motor, o sea, que el paciente tiene que moverse y sacudirse para pensar que es una crisis. Eso no. Estamos hablando que es un episodio súbito que no solamente puede afectar el tema motor, sino también la percepción, ¿no? Y la cognición. O sea, se afectan las funciones del cerebro, cualquiera de ellas. Una de ellas es motor, pero también tenemos otras funciones. Y miren, ¿qué significa? Hay una descarga anormal de las neuronas. O sea, ¿qué hace que haya una crisis? Afectación netamente de la corteza cerebral, de la sustancia gris, donde hay neuronas. No va a haber una crisis porque la sustancia blanca o la sustancia profunda, ¿no?, se altere. Tiene que haber afectación de las neuronas, ¿no? Y vamos a ver qué se presenta la afectación, ¿no? Ahora, cuando hay una afectación en una zona específica de esa sustancia gris donde hay neuronas y produce esa descarga anormal, vamos a llamar que la crisis es de inicio focal. Mientras que cuando todas las neuronas de toda la corteza, de todo el cerebro, de un momento a otro, descargan, eso llamamos generalizado. Entonces, ahí va a comenzar la principal diferenciación que ustedes tienen que recordar. Es lógico pensar que para que toda la corteza, todo el cerebro descargue de un momento a otro, ¿qué debe pasar? Netamente está relacionado a problemas no genéticos, sino de alteraciones, ¿no?, de tipo canalopatías. Todos los canales de sodio, potasio, que son tipos de enfermedades, de un momento a otro comienzan a funcionar mal, y eso es la única forma en la cual todo el cerebro comienza a descargar anormalmente. Y es muy raro si pensamos, ¿no? Normalmente 15 a 20% de las epilepsias de todos los pacientes es generalizado. El mayor porcentaje son los focales, por un trauma, por un cisticerco, por alguna malformación, ¿no?, por alguna infección que dé. Todo eso nos va a dejar epilepsias de tipo focal. Son más del 80%, es lo más importante y lo principal. Y su semiología y su caracterización va a depender de ello, ¿no? Entonces, al hacer la división, la clasificación, vamos a tener tres grupos, ¿no? Uno que se habla de origen desconocido. Es importante que el término de crisis esté asociado a origen, ¿no?, o inicio. ¿Por qué? Porque es lo que va a caracterizar cuando hablamos con el paciente, ¿no? Cómo comienza tu crisis. Y eso nos va a ayudar a ver cómo es el inicio. Si es el inicio focal, habrá síntomas específicos. Mientras que cuando hablamos de generalizada, va a ser de un momento a otro una alteración en todo el cerebro y no vamos a poder identificar más que la desconexión completa del paciente. Entonces, es una persona generalizada. Eso es lo que hablamos de inicio, pues es la clasificación de los tipos de crisis de acuerdo al origen o su inicio. Tenemos tres. Uno que es el desconocido, ¿no? Pero esta es una clasificación transitoria. Mientras no tengamos datos, mientras no tengamos inclusive estudios, podemos clasificarlo en desconocido o no clasificable. Pero siempre va a terminar teniendo que entrar en alguno de esos dos grupos. ¿Es el generalizado o el focal? Si hablamos de generalizado, hemos dicho, no,
compromiso de todas las neuronas de un momento a otro en todo el cerebro. Principalmente la característica de este grupo es de que en todas de este grupo va a haber alteración de la conciencia, porque todo el cerebro se desconecta, ¿no? Sincroniza, descarga y va a haber alteración de la conciencia en todos. Así sea motor, ¿no? Que es lo típico y con sus características que vamos a ver ahorita, o cuando no es motor, y son las ausencias, ¿no? El paciente se queda inmóvil, como vamos a ver ahorita, pero en todos estos siempre hay alteración de la conciencia. Mientras que en las focales hay un grupo que va a tener su conciencia sin alteración, o sea, su nivel de alerta va a estar ok, y en otras que sí se va a alterar su conciencia, su nivel de alerta, y va a estar controlado. Igual va a tener compromiso al inicio, motor o no motor. Entonces, ambos se diferencian en esos dos grupos. Damos bastante importancia al tema motor, sí, porque la corteza frontal es la más extensa. Y este compromiso motor, entonces que termina cogiendo siempre alguna región motora y va a expresar. Pero necesitamos ver cómo inició la crisis. Y vamos a tener algunos de origen no motor. Ahora, cuando hablamos de esto, para ponerlo en sencillo, ¿no? Nuestro paciente cuando viene, lo primero que ustedes deben hacer es evaluar y conversar con ellos y preguntar qué es lo que siente o de qué se dan cuenta al inicio de la crisis. No se dejen llevar de lo que viene a veces el familiar, de que lo que más llama la atención, ¿no? Que comienza ya a sacudirse, se cae. Hablamos con el paciente para ver qué es lo que siente primero. Si inicia con realmente problemas motores, sí, pues tiene un inicio motor. Pero vamos a encontrarnos con un grupo, hablando de las focales, de las que comienzan por alguna alteración en una región específica, que pueden empezar con síntomas no motores. Por ejemplo, ¿no? Puede comenzar a tener problemas visuales, ¿no? Comienza a ver alucinaciones visuales que nos habla de compromiso del lóbulo occipital. Entonces, ¿no? Una crisis que está comenzando, quizás hay una tumoración, ¿no? Un quiste, algo ahí que comienza, nos va a darnos toda la vida. Yo comienzo con destellos de luz, ¿no? Se me nubla la vista, comienzo a ver las formas que se alteran, colores raros, y de ahí va propagándose probablemente más hacia adelante y comienza a sentir alteración sensitiva de la parte parietal. Y de ahí recién coge otras zonas más profundas y recién se desconecta. Y termina cogiendo la parte frontal y termina haciendo un movimiento tónico-clónico de todo el cuerpo. Se dan cuenta que no comenzó como motor, ¿no? Comenzó como de tipo sensorial probablemente. Porque sensorial visual. O hay otras crisis donde comienzan olfateando horrible, ¿no? Dicen, oye, yo comienzo y siento que todo me apesta, siento olor, inclusive a heces, ¿no? A cacoso. Entonces, eso, por ejemplo, nos habla de una crisis, ¿no? En el lóbulo de la ínsula, el lóbulo del fascículo uncinado. Por eso que estas crisis se llaman crisis uncinadas. O hay otro que comienza a tener miedo, ¿no? Comienza a tener una sensación de angustia, de miedo, una sensación de vacío en el estómago, ¿no? De ahí comienza a tener automatismos en la cara, en la mano y termina convulsionando. Eso nos habla de que comenzó como emocional, por miedo, pasó a ser, ¿no? Después autonómico porque hace esa sensación de vacío en el estómago, termina, ¿no? Inclusive en el tema motor, que cuando es focal, ¿no? Y que termina en esa clásica convulsión tónico-clónica, la llamamos focal a bilateral tónico-clónica. Antes llamábamos secundariamente generalizada, ahora llamamos bilateral focal, que se comienza en focal y termina en bilateral tónico-clónica. ¿Qué significa? Que estaba en una corteza de un lado, pasó por, ¿no? El cuerpo calloso al otro hemisferio y todito sincronizó y terminó haciendo una crisis de tipo bilateral tónico. Que eso no es para nada generalizado. Inició, estamos hablando de que hablamos de acuerdo al inicio, al origen, a cómo inició la crisis. Entonces, esto es focal sí o sí. Solo que hay que buscar
¿Dónde empezó? ¿Y para qué no significa buscar? Porque de acuerdo a el síntoma que inicia, podemos ubicar dónde comenzó la crisis. Comenzó con problemas visuales, será occipital. Si comienza con auras de miedo, será temporal medial. Si comienza con alucinaciones, ¿no?, de tipo auditivo, será pues temporal lateral. Y para eso es imprescindible que ustedes repasen y recuerden en la corteza dónde están las funciones de cada uno. Ahora, vamos a meternos un poquito a lo motor, ¿no? Pues en el origen motor, miren, existen estas características. Los padres de Down, hubo una revisión para que vean cómo es cada una de ellas, para que puedan tener más información que la que yo les digo y me crean. Si hablamos de la corteza motora primaria, ¿no?, en el área 4, si comienza la crisis, lo que vamos a entender son mioclonías. Si vamos yendo hacia la parte más frontal, más anterior, va a ir comenzando a tener, puede ser hipercinética, espasmos, clonías, y si es más frontal anterior, hace automatismo, comienza a moverse, ¿no?, sin propósito, comienza a moverse, caminar, ¿no?, y esos son automatismos. Entonces puede haber toda esta serie de tipos de crisis de origen motor. ¿Y qué nos habla de que comenzó la crisis en un lóbulo frontal? Son bastante típicos. Y las no motoras que hemos dicho, autonómicas, bloqueos de actividad o cognitivos. Ese rato no puede hablar, no puede entender las palabras, ¿no?, simplemente se desconecta. Eso es de origen con alteración de la conciencia, ¿no? Y todo es en base a la clínica, lo que conversamos con el paciente. Por eso es que, de acuerdo a la semiología, las epilepsias son de diagnóstico netamente clínico. Tiene que tener el fenómeno, ¿no?, agudo, ¿no?, con alteración de la conciencia o sin alteración de la conciencia, y que cumpla con todos estos fenómenos para decir que es una crisis, ¿no? Y si la crisis se repite, como vamos a ver, más de 2 veces, ya se llama epilepsia. El hecho de que tenga 2 o más crisis. ¿Ok? Entonces, eso es una crisis focal. Distinta a las generalizadas, que hemos dicho que toda la corteza de un momento a otro sincroniza con hiperactividad de las neuronas y descarga. Y igual pueden iniciar con actividad motora predominantemente, porque es el lóbulo más grande, o con las crisis de ausencia. Se desconecta el niñito, es más típico en niños, los que hablamos de ausencias típicas de la infancia, y va a dejar de hacer todo. Tengo unos videitos para que lo veamos, ¿no? Y se recupera después de cuestión de segundos, como si nada hubiera pasado. Entonces descarga y comienza otra vez a hacer su actividad sin problemas. Entonces, esas son las crisis de acuerdo a su tipo de inicio, para caracterizarlas como focales o generalizadas. Entonces, la diferencia principal de las focales: puede o no puede alterarse la conciencia, distinta a las generalizadas, en las cuales siempre se altera la conciencia, ¿no? Signos motores, esto vamos a comentarnos, ahí vamos. Entonces, esta es una crisis de ausencia. Cuando hablamos de crisis de ausencia, tenemos ausencia infantil y ausencia juvenil, que van creciendo los niños, ¿no?, y van progresando los niños. Se quedó inmóvil después de hacer hiperventilación. Puede hacer algunos movimientos pequeños, algún automatismo, pero miren, como si no hubiera pasado nada. Y frecuentemente se desencadena con esa maniobra de activación, que es la hiperventilación. La ausencia típica tiene que ser ese proceso. Primero que hemos dicho que esto es una epilepsia de tipo focal o generalizada. Generalizada, de tipo motor o no motor. De tipo no motor. La ausencia típica tiene que ser súbito, puede durar hasta 20 segundos. ¿Verdad? Alteración completa de la conciencia. Puede haber algunos movimientos leves, como han visto, ¿ya? Y acá hay algo que nos caracteriza en el electroencefalograma. Y vamos a ver punta onda lenta de 3 Hz. ¿Qué significa? Si recordamos, les he mostrado
segundos, ¿no? Y cada rayita es un segundo. Entonces, los grafoelementos epilépticos normalmente son eso, punta, onda, lenta, ¿no? Y puede ser polipuntas, ¿no? Y onda lenta. Siempre estoy viendo una onda lenta, porque así como descarga la neurona, se agota, ¿no? Se agota, entonces después la siguiente ya no puede descargar de la misma forma, se lentifica. Y de ahí, después de un rato, comienza nuevamente a tener la misma. Entonces, esa es la actividad punta onda lenta. En las ausencias típicas son punta onda lenta de 3 Hz. Esto es un segundo. Lo vamos a amplificar. Si esto fuera un segundo, vamos a encontrar punta onda lenta, punta onda lenta, punta onda lenta de 3 Hz. ¿Qué significa? Que tenemos 1, 2 y 3 de estos en un segundo. Eso significa punta onda lenta de 3 Hz. Y eso es lo que debemos encontrar para decir que es una ausencia de tipo típica. Porque hay otras ausencias que son las atípicas, que son casi igual, pero hay más movimientos, ¿no? Durante el episodio. Pueden ser más largos de la desconexión, ¿no? Y la lentificación que vemos en el programa es a veces menor de los 3 Hz. Menor de 3. Vamos a encontrar 2 nomás o 1 nomás, quizás en el electroencefalograma, en un segundo. Ahora, y esto tiene que ser generalizado. Hemos dicho que hay varias derivaciones, ¿no? Como 1, frontales, centrales, occipitales. Cuando ocurre eso, tiene que ser en todas las derivaciones, en todo el cerebro, y hace para que sea generalizado. Entonces vamos a ver todo un pedazo con las gráficas de punta onda lenta de 3 Hz en todo el cerebro, para que sea generalizado. Mientras que cuando es focal es solo en unas que otras, para decir que es en una sola zona la que se está presentando en la crisis focal. ¿No? Entonces esa es una crisis de ausencia lo más típico. Cuando duermen y saltan, es una crisis. No se saltan. Esa es una crisis mioclónica. Hace saltar. ¿Habrá alteración de la conciencia en ese caso? No, ¿no? Está despierta. Vamos a ver otro. El paciente está sentado. Desde el inicio yo puedo ver que ese paciente está con una alteración de la conciencia, ¿no? Está con una mirada perdida. Y ha hecho inicialmente, vamos a repetirlo, ¿no? Ahí está conversando, ¿no? Y ahí comienza a tener pérdida y comienza a tener neoclonías, le hace saltar, ¿no? Pero ya hay alteración de la conciencia. Y de ahí, miren, está pasando a bilateral, inicialmente tónica, y ahí va a ser, ¿no? Miren, tónico está, ¿no? Ha hecho mioclónico, tónico, y está temblando, ya está comenzando las clonías, ¿no? Está haciendo ya tónico, clónico, ¿no? Y no es el típico, ¿no? O sea, va a haber una infinidad, ya está más, con mayor fuerza las clonías, ¿no? Esto es lo que mucha gente llama es una crisis generalizada, ¿no? No entienden que si vemos, y para eso nos ayuda la videoelectroencefalografía. Video más el electroencefalograma para ver dónde comenzó la crisis. Y si no tenemos eso y queremos caracterizar el celular, que graben para que podamos ver cómo comienza la crisis. O sea, que estamos viendo solo el video, ¿no? Eso no es generalizado. Comenzó con una crisis focal, comenzó por definición una crisis de inicio focal de tipo motor, ¿no? Con alteración de la conciencia de tipo clónico, porque fue clónico inicial, y pasó a focal bilateral clónico-clónico. Esa es la secuencia de los nombres de acuerdo a la clasificación. Y eso es una crisis nada más, no estamos hablando de epilepsia.
las crisis, ¿no? Vamos a tener desde fiebre en los niños, alteraciones metabólicas, ¿no? Es lo más típico, fármacos, sustancias y todas las demás lesiones. Ahora, cuando ya tenemos dos o más de estas crisis, y no sean provocadas por infecciones, traumatismos, ¿no? Que estén separados más de 24 horas para que no sean dentro de un episodio, ¿no? Hablamos ya de epilepsia. O cuando tienes una sola crisis, pero por lo que estás evaluando tiene la alta probabilidad de que en los 10 siguientes años haga una siguiente crisis, también ya lo catalogas como epilepsia, ya puedes iniciar el tratamiento. El sinónimo de crisis que cumple la definición de epilepsia ya significa que debemos iniciar tratamiento. Para eso significa que con una crisis podría iniciar tratamiento, sí, si tengo la probabilidad y la certeza de que esto va a iniciar. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿no? Hace una crisis en un niño, ¿no?, de mediana edad, le hago la resonancia y encuentro una alteración, una displasia cortical, o que por hipoxia hace una esclerosis del hipocampo. Entonces yo ya sé que este niño ya ha hecho crisis y va a hacer probablemente crisis en los siguientes años con muy alta probabilidad. Ya no espero que haga la crisis e inicie tratamiento, a menos de que encuentre las dos que ya vienen y ya inicio. Para eso con eso se define, la epilepsia. Y en esto no han visto que además más electroencefalograma, más imágenes positivas, no hay. Toda la definición es clínica. El diagnóstico de epilepsia es clínico. ¿Y para qué nos sirve el electroencefalograma? Como hemos visto allá, para ayudarnos a clasificar. Porque puedo determinar por el cuadro clínico del niño que es una ausencia. Quiero ver si es una ausencia típica o atípica. Para clasificarlo recién utilizo el electroencefalograma. O para corroborar, ¿no? O sea, comienza con una clínica típica de un daño occipital. Como la resonancia para buscar un daño en la región occipital que me ayude a confirmar que hay comenzó la crisis. Entonces, el diagnóstico es clínico y los exámenes auxiliares son de apoyo. Dentro de la fisiopatología hemos dicho la corteza. ¿Qué significa? Que hay un problema de hiperexcitabilidad, ¿no? O sea, mucha actividad glutamatérgica y menos actividad de GABA, ¿no? Que inhibe. Eso es porque las neuronas sincronizan y descargan por múltiples factores. El diagnóstico es clínico, por eso es que es vital que ustedes hagan la anamnesis de estos pacientitos bien claro para definir qué pasó. Inclusive, como les digo, el video ayuda mucho porque el paciente o el familiar, o el paciente no se acuerda porque se desconecta, ¿no? O el familiar porque solo ve lo que más le llama la atención. Entonces el video ayuda bastante para poder caracterizar. Y como hemos dicho, el eje y la neuroimagen nos va a ayudar solo para poder diferenciar y ayudarnos. A ver, ahora que ya han visto un poquito la clasificación, ¿qué tipo de crisis se viene? ¿Es una crisis generalizada o focal? Comenzamos por ahí. Focal, ¿no? Porque si fuera generalizada, hemos dicho que haría netamente motor o una ausencia. Y es más en niños, ¿no? Acá comenzó al inicio y de ahí comenzó a hacer una serie de movimientos motores. Ya sabemos que es focal. Entonces, una crisis de inicio, de inicio focal. ¿Con alteración o sin alteración de la conciencia? Que es el segundo aspecto. Acá me parece que sí tiene alteración de la conciencia, porque mira, le está tratando de hacer estimular y no responde, ¿no? Está desconectado. Yo ahí sí le veo alteración de la conciencia. Pero no le está siguiendo con la mirada. Le está siguiendo la mirada, pero de forma refleja, ¿no? Entonces, le está dando la mano, le está diciendo que él debería conectarse, que sería con alteración de la conciencia. Alteración, conectarse y obedecer a él. Y hace de origen, de inicio focal, con alteración de la conciencia, y de inicio, ¿qué tipo de actividad hace? ¿Motora o no motora? Por lo que vemos parece motora, ¿no?
decir qué tipo de motora es. Ahí más parece automatismo. Cuando hemos hablado de automatismos, hablamos que este es frontal más anterior. Eso se llama los signos localizadores de la crisis. A ustedes no les vamos a pedir que hagan una localización tan precisa, pero que sí hagan una diferenciación de qué es generalizada y de qué es focal. Y entender que la focal, principalmente, que es la más frecuente, ¿no? ¿Cómo se determina? Con alteración de la conciencia, sin alteración de la conciencia. ¿Y cómo inicia? ¿No? Si inicia motor o inicia no motor. Y que ya probablemente después haga una focal, la bilateral tónica. ¿No? Este es el resumen de todo ello, y los exámenes auxiliares son netamente auxiliares. Y nos vamos al tratamiento, que es también la parte más sencilla. Una vez que hemos hecho la definición o la designación de que si nuestra crisis es focal, pues es generalizada, vamos a la segunda parte, que es determinar si es una epilepsia, ¿no? Y vamos a la definición. Si hace la definición de epilepsia porque tiene 2 episodios aislados en 24 horas y que no sean producidos por algo agudo, este paciente tiene epilepsia. Y ahí definir si el inicio de las crisis era generalizada, será una epilepsia de tipo generalizada. Si las crisis eran de inicio focal, será una epilepsia focal, ¿no? Solamente se traduce en ambos, ¿no? Y una vez que defino que tiene epilepsia, tengo que iniciar el tratamiento. Es obligatorio iniciar el tratamiento. ¿Por qué? Porque si no inicio el tratamiento, esas neuronas van a comenzar a hacer un proceso que se llama epileptogénesis. Ya comienza a generarse una alteración en más redes y el cerebro comienza a ser hiperexcitable. Porque hemos visto esa alteración de glutamato y GABA va extendiéndose a más zonas. Y al extenderse a más zonas va a ser más refractario el tratamiento, más difícil de controlar. Y eso nos da la posibilidad de que el paciente haga crisis bilateral tónico-clónico más frecuentes. Y cuando haga más crisis bilateral tónico-clónico, existe el riesgo del SUDE. Es muerte súbita asociada a epilepsia. Entonces, en uno de esos episodios bilateral tónico-clónico que convulsiona, podría morir. Basta que un paciente tenga más de 2 episodios tónico-clónicos al año, ya su riesgo de SUDE se incrementa. Y el iniciar el tratamiento, ¿no? El objetivo principal, chicos, es que el paciente quede libre de crisis. Acá no es como la cefalea que, mejor si controlamos el 50% estamos ok. Acá debe haber libertad de crisis. Porque cada uno de esos episodios es sinónimo de que puede morir, ¿no? Aunque está aumentándose la epileptogénesis y vale. Después, ¿qué más acabamos? Entonces hay que hacer una evaluación bien precisa del estado del paciente, sus comorbilidades, para poder determinar qué y cuál va a ser el tratamiento que vamos a iniciar. ¿Ah? Entonces, acá las características cuando decido qué fármaco le voy a dar es esto, ¿no? Bien, debo comenzar con el tipo de crisis. En algunos casos voy a tener síndromes epilépticos. Esto nos habla más de niños, ¿vale? Y de tipos de epilepsia tipo generalizado, que nos dan los síndromes epilépticos. Me van a recordar síndrome de Dravet, síndrome de West, ¿no? Síndrome de Lennox-Gastaut, ¿no? Esos son los síndromes epilépticos y lo vamos a ver más en niños, ¿no? Entonces, las comorbilidades, y también hay que ver el estilo de vida de nuestro paciente. Hay factores que agravan la presentación de crisis, como cuáles: consumo de bebidas energizantes, alcohol, o sea, todo lo que es excitador, ¿no? Le va a producir mayor frecuencia de presentación de crisis. No dormir, mala alimentación, ¿no? Poca actividad física, alto estrés, todo eso hace que nuestro paciente tenga un cerebro más hiperexcitable que produzca mayor frecuencia de crisis, a pesar de que tenga tratamiento, ¿no? Y vamos a tener una serie de medicamentos de primera y segunda generación, pero lo más importante es que aprendamos a ver qué familias son. Y acá vamos a tener uno, a ver, por
ejemplo, comenzamos con estos. Los bloqueadores de los canales de sodio. Fenitoína, carbamazepina, oxcarbazepina, lamotrigina dentro de los que utilizamos normalmente. Los más usuales, fenitoína, carbamazepina y lamotrigina. Son bloqueadores de canales de sodio. Los que hablan de la molécula SB2-alfa, levetiracetam. Otro que es bastante utilizado, los alfa-2 delta ligandos, ¿no? Que bloquean a calcio, gabapentina y pregabalina. Valproato no tiene un mecanismo específico, ¿no? Dice que es múltiple valproato. Todos los que actúan a nivel del GABA, las benzodiazepinas y topiramab, ¿no? que son los principales. Otro que siempre preguntan y siempre ponen, etosuximida, que ese es un bloqueador del canal de calcio. ¿Cuál es? Etosuximida. ¿Que es para quiénes? Para las crisis de ausencia. ¿Para qué nos sirve? Al menos recordar los principales. Porque cuando damos un tratamiento no podemos mezclar dos fármacos de la misma familia, como ocurre, ¿no? Comienzan con fenitoína, no le hace efecto y le añaden carbamazepina, ¿no? Ambos son de la misma familia, están inhibiéndose, ¿no? Entonces no podemos utilizar fármacos de la misma familia. Tenemos que utilizar de otra familia cuando añadamos, que no es lo ideal, o cuando hagamos una modificación, tratemos de cambiar de familia para tener mejor respuesta. Para eso nos significa la verdad. Y también para poder hacer esto. Cuando tenemos una crisis, ¿no? Y determinamos si es focal o generalizada, también eso nos va a ayudar a poder ver qué medicamentos de elección para cada tipo de crisis. Por ejemplo, vamos a ver. Y hemos dicho que lo principal es controlar completamente la crisis y otro principio fundamental, anoten, que es la monoterapia. Debemos buscar que con un solo medicamento, con el mejor que diremos, logremos controlar. Porque el hecho de añadir otro fármaco ya significa que no ha funcionado ese fármaco ideal, ¿no? Y no va a aportar mucho, ¿no? Va a ayudar hasta un 30% más, perfecto. Pero un tercer fármaco ya no, ese solamente nos añade solo 5%. Y si un paciente ya utiliza dos fármacos y no controla sus crisis, ya llamamos que este paciente es refractario. Dos o más fármacos, idealmente tratados, ya se llama resistencia. Entonces, en las crisis focales, ¿qué medicamentos tenemos a la cabeza? La motrigina, como el medicamento ideal. Levetiracetam lo van a ver que está en todos, ¿no? Suponiendo que va para todos, cubre todo, pero el problema es el costo, porque ahí va otro problema que hay que anotar en la medicación, es que debemos darle un medicamento que sea accesible al paciente. Porque cuando iniciamos un fármaco no es que le doy una semana y le cambio a otro porque no lo encuentro